Hmm, ¿Cómo se dice? ¿Un video? ¿Una video? ¿Une película? ¿Una película? C'est l'inverse en français. Bonjour à tous, c'est Jérôme. Hoy vamos a ver si un nombre es masculino o femenino. Hay dos problemas cuando queremos aprender un otro idioma. Primero, conjugar los verbos. Es difícil. Segundo, saber cuál es el género de los nombres, si es masculino o femenino. Pues yo tengo este problema en español. Una solución es de usar el mismo género de su idioma maternal. Puede funcionar, pero no siempre. Por ejemplo, en francés, une voiture es femenino. En español, un carro es masculino. Une couleur es femenino en francés. Un color es masculino en español. Una película en español es femenino. Un film en français es masculino, etcétera, etcétera. Te voy a dar una regla, pero antes te propongo la tabla de los artículos definidos y indefinidos en francés. Para saber si los nombres son masculinos, en general se acaban con estas letras. Si la palabra se acaba con O, E-A-U, que se dice O, en general es masculino. Por ejemplo, un gâteau, un château. Si la palabra se acaba con age, A-G-E, es masculino. Un clivage, un rivage. Si la palabra se acaba con isme, también es masculino. Por ejemplo, le cyclisme, le réalisme. Si la palabra se acaba con ment, M-E-N-T, es masculino. Por ejemplo, un médicament, un assortiment. Si la palabra se acaba con war, es masculino. Por ejemplo, un lavoir, un manoir. Si la palabra se acaba con E-T, es masculino. Por ejemplo, un alphabet, un filet. Si la palabra se acaba con ail, A-I-L, es masculino. Por ejemplo, un détail, un chandail. Ahora los nombres femeninos. Si la palabra se acaba con sion, cuidado en francés es con T, T-I-O-N. Por ejemplo, la palabra nation, une acción. Si la palabra se acaba con ans, que se puede escribir A-N-C-E-O-E-N-C-E, es femenino. Por ejemplo, une absence, une nuisance. Si la palabra se acaba con T, T-E, con acento que vamos a ver después, es femenino, como por ejemplo une beauté o la simplicité. Es femenino si la palabra se acaba con I, I-E. Por ejemplo, pharmacie, la pharmacie o une bougie. Es femenino si la palabra se acaba con et, E-T-T-E. Con este sufixo significa que es más chiquito. Por ejemplo, une maison, que es femenino, une maisonnette, que es una casa pequeña. También une barbichette, que es una pequeña barba. Si la palabra se acaba con L, E-2-L-E, es femenino, como por ejemplo une coccinelle, une nouvelle. Es femenino si se acaba con aison, A-I-S-O-N. Por ejemplo, une maison, une saison.
Es femenino si la palabra se acaba con tude, T-U-D-E. Por ejemplo, la solitude, une incertitude. Es femenino si también la palabra se acaba con ur, U-R-E. Por ejemplo, une usure o la voiture. Y por fin, es femenino si la palabra se acaba con S, E, S, S, E, como por ejemplo la faiblesse, la paresse. Lástima, mi idioma es francés y hay muchas excepciones. Por ejemplo, une plage, se acaba con AGE, es femenino. Un squelette, que se acaba con ETTE, es masculino. También l'été es masculino y se acaba con TE. Como tú puedes ver, hay muchas excepciones, pero la regla funciona bastante bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner pour poursuivre les cours de français avec moi. Et tu peux me suivre sur ma page Facebook Classes Frances Chihuahua. À très bientôt. Au revoir.